¿Qué sería lo peor que podría pasar si decides mostrarle tu talento al mundo? Bueno, yo creo que es que te despelles en vivo como lo hicieron con Marcias en estos cuadros. Pero, ¿cómo llegó a estar en esa posición tan comprometida? ¿Cuál es su historia? Es una historia mitológica, es decir, que nos cuenta una de estas historias griegas con dioses y criaturas extrañas. Un tema común en las pinturas del Renacimiento, en el que vivió su pintor Tiziano. La historia detrás de esta pintura es la de Marcias, un sátiro, mitad hombre y mitad cabra, que un día consiguió una flauta y se convirtió en el mejor flautista de todos, venciendo a cualquiera que lo desafiara. Su soberbia llegó a tal punto que se atrevió a decir que su flauta sonaba mejor que la lira de Apolo. ¿Y quién es Apolo? Pues nada más y nada menos que el dios de la música y de las artes. Y este dios no tardó en enfrentarlo a una batalla musical. El jurado lo formaron las 9 musas que siempre acompañaban a este dios, así que bueno, este sátiro lo tenía bastante complicado. Aún así, la batalla estuvo reñida, hasta que naturalmente el dios venció a Marcias. ¿Y cuál es el premio? Bueno, que el ganador podría hacer lo que quisiera con el perdedor. Así que con toda la piedad de su ser, el dios Apolo decidió despellejarlo vivo. Y esto es lo que Tiziano decidió mostrarnos en este cuadro. Vemos la gran vertical de Marcias y a un Apolo a su lado quitándole la piel de su corazón. Vemos también a un hombre común, un carnicero quizás, ayudando a despellejarlo. Vemos también a un amigo sátiro que intenta ayudarlo con un balde de agua, pero no puede hacer mucho. Marcias está solo con su condena. Pero no fue solo Marcias el que apostó algo, porque Tiziano decidió pintar este cuadro porque él a su vez estaba apostando algo con esta pintura. Tiziano logró tener mucho éxito en su vida como pintor, con obras como estas, coloridas, brillantes, perfectas, un estilo típico de la época, obras parecidas a las de Rafael, Miguel Ángel, Fra Bartolomé, obras bellas en las que no quieren que nos demos cuenta de que está pintado, sino que parezcan reales. Quiere que sintamos que realmente estamos viendo a esa Virgen subir a los cielos. Y con obras como estas, Tiziano logró un maestral uso del color. Fue hasta bautizado como el sol entre las estrellas por sus contemporáneos. Y de repente, ¿qué es esto tan oscuro? No se entienden bien, los contornos no están definidos, todo se mezcla, hay pinceladas que se solapan e incluso podemos ver la marca de sus dedos en la pintura. No veo dónde acaba un personaje y comienza el otro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cambio tan radical en su forma de pintar? Esto no es habitual en ningún otro pintor de la época. Tiziano en su última etapa empezó a romper con todas las reglas, romper con todas esas ideas concebidas de perfección y realismo para mostrarnos un mundo de pintura. Es decir, que si antes él quería ver a esta Virgen como si fuera creación divina, Tiziano ahora quiere mostrarnos que esto está pintado. Pero, ¿por qué hace esto? Tiziano está apostando por una idea revolucionaria, la idea de que la forma, es decir, la manera en que se pinta, si por ejemplo decidimos hacerlo de manera precisa, con puntillismo, con pinceladas bruscas o con la lengua, es tan importante para el pintor como lo que va a pintar, es decir, sobre qué va a pintar el contenido, si por ejemplo va a pintar sobre la Virgen o va a pintar una escena mitológica. Él se preguntó, si la forma casi perfecta en que yo pintaba los cuadros antes me ayudaba a que el espectador se sumergiera dentro del cuadro, ¿cómo puedo hacer para que ahora el espectador se separe del cuadro, dé un paso atrás y empiece a pensar, ¿por qué Tiziano ha pintado de esta manera? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Hay acaso algún mensaje en el cuadro?
Y aquí está la clave de todo esto, porque si miramos al cuadro detenidamente, vamos a ver a 3 personajes nuevos, 3 personajes extraños, que no encajan con todo este mito de Marcias y Apolo y que nunca hemos visto en ningún otro cuadro sobre este tema. Y son 3 personajes que representan las 3 generaciones de ser un artista. El niño, el artista en potencia, que nos mira absolutamente horrorizado por lo que todo esto puede llegar a significar. Luego vemos al talento joven, que lo vemos perdido en su música, incapaz de afrontar tal vez lo que significará tener todo ese talento en sus manos. Y luego el anciano reflexivo. Él está mirando muy atentamente la escena. Además parece un autorretrato del mismo Tiziano. Y es que esta es una de las últimas pinturas que Tiziano realizó. Él eligió pintar este mito porque se sintió identificado con él. Él se dio cuenta de que ser un artista significa eso, tener que apostarlo todo, que te quiten toda la piel para estar expuesto al mundo y darlo todo de ti para que sea observado sin importar las consecuencias. Y yo creo que eso es lo que este anciano se pregunta. Si él lo ha logrado, se ha expuesto lo mejor de él. Y si buscamos una respuesta, creo que debemos mirar a Marcias. Vemos que sus ojos brillan, sus brazos se entregan. Marcias está como extasiado, satisfecho, y creo que es porque él lo sabe. Ha dado lo mejor de sí y puede morir tranquilo. Así como también lo hizo Tiziano, porque ambos apostaron su vida y su reputación para mostrarnos su talento. ¿Y tú? Ahora que ya sabes lo que puede conllevar a hacer algo diferente y el compromiso que requiere mostrarlo al mundo, ¿te atreverías a apostar tu vida por ello? Esto ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado del vídeo y no olvides suscribirte si quieres ver el siguiente. Nos vemos. ¡Acción! Si nos fijamos en el cuadro, personaje, no sé si esto va a quedar. Se sintió. No olvides suscribirte si te ha encantado.